Vamos a dar inicio entonces a este seminario de herramientas para progresar, hoy con la magíster Pabla Ruiz, ¿verdad? Ella es prácticamente una de las fundadoras también aquí de la carrera de psicomotricidad aquí en el Paraguay, ¿verdad? Estuvo trabajando mucho también por la carrera, para los alumnos, ¿verdad? Los nuevos alumnos, seguramente te conocen un poquito, ¿no? Como la primera camada, Sí. ¿verdad? Que era María y las otras profes, ¿verdad? Que también pudieron conocerte mucho mejor. Y bueno, te invitamos justamente para poder tener tu experiencia, ¿verdad? En el área de psicomotricidad, como siempre, ¿verdad? Acá ya le tenemos a la doctora Sani también que se unió. Sí, Hasta la doctora. genial. Le vamos a dar entonces, ella va a dar algunas palabras de bienvenida también, Pablo, ¿sí? Gracias. Muchas Adelante. gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes para la profesora Paula, para nuestra directora, la profesora Sandra, para María Igarzábal, nuestra profe egresada de UNIBE, psicomotricista de la mano ya de nuestras primeras promociones, y a todos los Genial. estudiantes y docentes que están unidos a este proyecto. Antes que nada, quiero compartir con los estudiantes que forman parte de esta carrera y que están sumados a esta charla, que esta carrera fue desarrollada en la Universidad Iberoamericana de la mano de la licenciada Pabla Ruiz. Ella le van a hacer la presentación ya enseguida, pero yo quiero contarles que Pabla es paraguaya, naciste en Concepción, ¿verdad, Pabla? En el departamento. Así mismo es, Ana, no de Y Concepción, bueno, mira. y nosotros nos conocemos con Pabla de hace casi, yo diría, más de 25 años, cuando lanzamos un proyecto en la Universidad Iberoamericana que se llamaba Explorando Nuestra Patria. Todavía nuestra presidenta y fundadora, doña Nidia, estaba fuerte y podíamos ir hasta Concepción. Y Pabla era estudiante de formación docente. Imagínense ustedes cuántos años, con su espíritu inquieto y con sus ganas siempre de desafiar a la innovación. Pabla tomó rumbo en el estudio de la psicomotricidad en otro país y bueno, en ese otro país, además de encontrar la carrera profesional, encontró la carrera de la vida, ¿verdad? Porque ahí conoció a su actual pareja y su familia y bueno, y vive en Italia. Y desde ahí ha formado parte de un grupo selecto de psicomotricistas a nivel mundial y tuvo ella siempre y tiene ella siempre esa capacidad patriótica de lograr que lo bueno pueda llegar a nuestro país. Sabíamos que de hecho es una carrera que como es la primera y única universidad que todavía le está liderando, que naturalmente el mercado todavía la gente le cuesta entender y cada vez va tomando más cuerpo, ¿verdad? Nos tomó de la mano, Paula nos invitó, hicimos la firma, un convenio en la Universidad La Sorbona, en París, Francia, una actividad inolvidable para la Universidad Iberoamericana. Muy orgullosos nosotros de haber entrado a esa alta casa de estudio de la mano de una compatriota muy respetada a nivel internacional y que dio pie para iniciar la carrera de psicomotricidad en nuestra universidad. Y así lo hicimos de la mano de Paula, quien nos acompañó en el asesoramiento inicial y que durante cada año nos permitió también acercar a nuestras estudiantes a otros grupos latinoamericanos. En el caso de Dulce Benítez, que sí pudo estar en París en uno de los encuentros a nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, el crecimiento que se dio a partir de eso y de felicitar a las egresadas y a las estudiantes de psicomotricidad que con tanto empeño están poniendo en esta carrera innovadora al servicio de nuestro país, que requiere naturalmente de salir un poco de los esquemas tradicionales y de encontrar en otras carreras también ese trabajo interdisciplinar tan necesario para el mejoramiento de la calidad de vida de los paraguayos y de las paraguayas. Entonces, yo quiero concluir agradeciéndole a Pabla su apoyo incondicional durante todos estos años
sentirte, Paula, como parte de la UNIBE, y sentimos que sos parte de la UNIBE, y mandarte todo el abrazo, el cariño que te lo mereces, ¿verdad? Y bueno, desearles a todos mucho éxito para la jornada de hoy. Cuando el tema toca anciano, yo ya me considero, como soy abuela, ya me considero en ese segmento de la ancianidad, y muy feliz. Creo que a través de la danza, que es uno de los componentes de la psicomotricidad, yo me siento todavía fuerte para dar mucho en la vida. Entonces, felicitarles a todos ustedes. Genial. Cuidémonos mucho. Paraguay está en este momento en una etapa difícil por el tema de la pandemia, pero yo creo que si nos cuidamos todos y cumplimos todas nuestras normativas sanitarias, vamos a poder enfrentar esta situación y salir victoriosos como nos merecemos. Un abrazo a todos, mucho éxito y muchas gracias, Paula, por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias, profesora. Mira, es un título que, como dijo Sani, es un trabajo que ya se ha ido realizando desde hace ratos, donde justamente he ido presentando algunas... no, ya bien. Ok, Sandra, me están viendo, ¿verdad? Sí, a vos se te ve, Pero la pero presentación no. todavía no se está visualizando. No importa. Mira, voy Pero a... estamos muy bien, profesora. Perfecto. Sí. Como yo les decía, es una experiencia que justamente he ido madurando a lo largo de mi carrera personal y también profesional. Y justamente mi primera experiencia de trabajo fue con los ancianos. Con estos ancianos, yo me acuerdo en el primer hogar de ancianos, en donde tenía casi como alrededor de 170 pacientes. Y realmente fue muy enriquecedor para mí por el hecho mismo de poder adquirir muchas experiencias de estos ancianitos. Porque hoy en día cuando nos referimos al anciano, ¿quién es el anciano? Yo les invito a que cierren sus ojos y piensen cómo van a ser algún día cuando llegarán a ser ancianos o ancianas. Vamos a hacer este ejercicio. Cierren sus ojos, piensen. Traten de visualizarse. Y a partir de ahí, ¿qué tipo de ancianos quieren ser? Porque yo creo que no es fácil para nadie imaginarse en su vejez. ¿Por qué le digo esto? Porque yo, gracias a Dios, tuve un excelente profesor de geriatría y él justamente es el doctor Marzana, ya en el 1999, hace rato, él nos decía, hoy tenemos que construir lo que queremos ser mañana. Y yo sé que nadie piensa en ser ancianos o ancianas. Y esto es por el hecho mismo que vivimos nuestro día a día proyectándonos cuando somos jóvenes para ser adultos. Cuando llegamos a ser adultos, llegamos a ser ancianos. Pero esta característica de edad van cambiando día a día. Y llegamos a este momento donde llegaremos a ser ancianos, pero sin darnos cuenta. ¿En qué sentido? En donde en el presente iremos construyendo nuestro futuro. Y por eso yo les pedí que cerraran sus ojos y se imaginaran qué tipo de anciano o anciana desean ser. Porque de lo que ustedes dicen, hacen hoy, o todo lo que ustedes sienten hoy, van a sentir el mañana. Pero el mañana es un mañana diferente.
Como yo siempre digo, cada edad tiene sus etapas evolutivas. Y como yo les dije, estos ancianitos me han enseñado que el viviendo del pasado, van viviendo de su pasado, cuando son ancianos, van construyendo su presente. Es un poco difícil, pero vamos a ir entendiendo más adelante. También es el anciano que queremos ser hoy. Yo les hago reflexionar sobre esto. ¿Qué tipo de ancianos queremos ser? Entonces, el hoy es el que cuenta. Y sabemos que hoy en día nadie quiere envejecer. ¿Y por qué no queremos envejecer? ¿Por qué? Porque gracias digamos, a las tecnologías, a los avances tecnológicos, se va prolongando la edad media de las personas. Inclusive, si nosotros nos damos cuenta por nuestros chicos, cuando juegan en videojuegos, se dan cuenta que como personaje generalmente no se muere, sino se va viviendo, tienen más vidas. O, como se dice, ha resucitado. Entonces, se llega a decir que se llega a ignorar la muerte y a consecuencia se ignora la vejez. O sea que nos creemos eternamente jóvenes. Y lo lindo sería eso. Y yo creo que sintiéndonos siempre jóvenes, nosotros nos sentimos siempre capaces y no nos damos cuenta que en nuestro día a día estamos construyendo lo que vamos a hacer mañana. O sea que yo, Pabla, anciana, de aquí a 40 años. ¿Y esto por qué? Porque como les decía yo, acá por ejemplo, teniendo en cuenta aquí en Italia, la perspectiva de vida ha aumentado de 20 años respecto a la primera década del 1900. Gran parte de la población entre los 60 y los 75 años están en óptimas formas, o sea, sin enfermedades particulares. Esto nos demuestra que las estadísticas nos dice que la edad media para nosotras las mujeres son de 85 años de longevidad. Y para los hombres son de 82 a 83 años. Y hace poco se realizó también el Congreso Nacional de la Sociedad Italiana de Gerontología y Geriatría, que fue en Roma, con la sigla CIRC. Es donde ellos dicen que es oficial, o sea, que dieron oficialmente que toda persona anciana son aquellos de 75 años para arriba. ¿Y esto qué significa? Esto significa realmente que las edades vienen modificadas. Que actualmente, entonces, ¿quiénes son los niños? Nuestros niños, o sea, que se consideran niños aquellos de 0 a 15 años. Entonces, se va alargando las fases de edades. ¿Y quiénes son nuestros jóvenes hoy? Hoy en día nuestros jóvenes son los que han cumplido 16 años hasta los 24 años. Y también, si estos son nuestros jóvenes de 24 años, nuestros jóvenes adultos son los de 25 años hasta los 34 años. Yo creo que esa fase ya he superado, entonces yo entro en la fase de adultos, que son de los 35 años hasta los 65 años.
Y los adultos mayores, ¿quiénes son? Y son las personas que han cumplido 65 años hasta los 74 años. Pero la fase que a mí personalmente ahora me interesa es compartir con ustedes esta fase de la edad de los ancianos, que son a partir de los 75 años hasta de los 75 hasta los 84 años, dice. Pero es una fase que actualmente aquí, por ejemplo, como dicen aquí en los países desarrollados, hemos tenido personas que han cumplido 108 años. Inclusive algunos alcanzan el 109. Y yo sé que en Paraguay hace poquito una anciana cumplió sus 100 años. Y yo creo que hay muchas ancianitas ya también que gracias a su, digamos, gracias a sus informaciones genéticas, gracias también a su alimentación y a su predisposición a nivel fisiológico, genético, han llegado a más de 101 años. Y eso significa que cambiando este promedio de edades, cambia también nuestra modalidad de vivir, nuestras maneras de vivir. Y yo deseo que a cada uno de nosotras o de nosotros lleguemos a ser ancianos. Aunque hoy en día, realmente nosotros aquí en Europa, y hablando aquí de Italia, yo puedo decir que muchos ancianitos han perdido sus vidas a consecuencia de la COVID-19. Pero no solo ancianos, también adultos y actualmente muchos jóvenes. Entonces, se van reduciendo la cantidad también de ancianos debido a la fragilidad de sus organismos, por las complicaciones, por las enfermedades. Y yo creo que hay que reflexionar sobre esto que les decía antes. ¿Qué tipo de ancianos o anciana quiero ser? Y por eso, justamente a partir de eso, yo intitulé este encuentro de intercambio de experiencias con ustedes dentro de este marco de formación de herramientas para el progreso, Yo anciano, la sabiduría del cuerpo. Es un título un poco irónico, porque como les decía, ¿quién quiere llegar a ser ancianos o anciana? No, en eso no pensamos, pero estamos construyendo con nuestro día a día. ¿Y por qué la sabiduría del cuerpo? Y bien sabemos que yo como especialista en psicomotricidad, para mí el cuerpo tiene una gran importancia. Porque cuando hablamos de cuerpo, nos referimos a esta unidad psicocorporal de la persona, este cuerpo-mente. Como yo decía siempre a mis alumnos o a mis colegas, vamos a tocar, a mirar estas dimensiones del cuerpo en sus dimensiones motrices, cognitivas, afectivas, comunicativas y relacionales. Es decir, de la unidad del cuerpo en relación para con nosotros mismos y para los demás, y para con los demás. ¿Y qué es esta sabiduría? Bien sabemos que la sabiduría, ya nos decía, es un término antiguo, que nos decía ya nos proponía los antiguos griegos, en donde indicaban sabiduría
con el término sofrosin, que tiene su raíz en un griego antiguo, que es sozo, que indica salvar, y en el sustantivo femenino, fren, que indica por su extensión el alma. O sea que piensen bien, que es prácticamente la sabiduría sede de la mente. En síntesis, es la sabiduría, viene a ser como búsqueda de la salveza de la mente. O sea, del espíritu, como decimos nosotros, del intelecto, y por qué no de la razón. Y si nosotros pensamos en esta terminología, yo sé que cada uno de nosotros en su cuerpo tiene un conjunto de conocimientos, de sabidurías que ha ido construyendo a partir de ¿qué? A partir de sus experiencias. Y aquí quiero hacer referencia realmente a un gran docente que tuve, que es un psiquiatra, el doctor Malizani, que él ya nos decía que a partir de sus años de experiencias, porque también él ya es actualmente ancianito, nos decía que antes de llegar a la mente como conocimiento, se llega al cuerpo. El cuerpo que según él dice que va a modificar a través de las experiencias recibidas todas las sinapsis o conexiones neurológicas del cerebro. Porque nosotros sabemos que nuestro cerebro están divididas y subdivididas en áreas que están interconectadas entre sí. Nuestras neuronas a partir de las experiencias vividas. Y que se habla mucho actualmente de esta plasticidad cerebral. Que yo siempre digo que la plasticidad cerebral para mí viene a ser en donde el cerebro es la fotocopia de nuestras acciones. O sea que todo lo que yo hago, digo, y dentro de mi trabajo como psicomotricista, digo, todo lo que yo siento están interiorizados en mi ser. Y a partir de ahí va a modificar mis estructuras neuronales. Mi cerebro va a modificar mis neuronas, modificando mis estructuras neurológicas, mis estructuras cerebrales. Y por eso les decía que para mí es un tema interesante que yo quiero tocar, que estoy tocando con ustedes, este aspecto del cuerpo, porque yo sé que mirando las dimensiones psicocorporales de una persona anciana, encontramos miles de fragilidades, que yo no le llamaría ni tampoco fragilidad, sino miles vivencias. Son experiencias vividas que el cuerpo ha interiorizado. De ahí que yo digo siempre que el anciano llega a la plenitud de esta sabiduría a partir de las experiencias que han vivido o que han vivenciado. Por eso yo les digo, atención, tenga presente cómo están viviendo su presente, que es lo que va a construir mi yo anciano o anciana el día de mañana.
Porque todas estas experiencias, ya sean positivas, ya sean negativas, dan sabor a mi existencia. ¿En qué sentido les digo dan sabor? En el sentido que, viendo, según esta experiencia como psicomotricista en esta casa, en este hogar de ancianos, he visto ancianos muy felices, sonrientes y agradecidos con la vida. En cambio, otros muy tristes, frustrados, y yo diría también egoístas consigo mismos y con los demás. Y esto me ha llevado a pensar y a reflexionar sobre todas las experiencias, ya sean positivas o negativas, entran dentro de lo que es nuestra memoria corporal. Es cierto, algunos me dirán, la memoria es solamente algo cognitivo. Y yo como especialista de la psicomotricidad, les digo que la memoria, antes de llegar a ser cognitivo, es corporal. Todos nos recordamos gran parte de nuestro primer amor, de nuestros abrazos con alguien importante. Por ejemplo, la ternura de nuestras madres. Nos quedan también interiorizados, por ejemplo, acontecimientos bellos como el nacimiento de un hijo o nuestro día del matrimonio. O para algunos, como decía Sani, que ella es también ya abuela, seguramente le quedó indeleble en su memoria el nacimiento de sus nietos, todas las relaciones afectivas van interiorizados en el cuerpo. De ahí que yo siempre digo que el anciano, viviendo esta infinidad de experiencias, a partir de todas las experiencias que ha vivido como persona, queda impregnado en su cuerpo como saberes, como sabiduría. Por eso yo digo que cada uno de nosotros como especialistas en cualquier ámbito que ejerzamos, ya sea como enfermeras, enfermeros, médicos, docentes, padres de familia, ya sea en cualquier roles, en cualquiera de los roles que nos acompañan en la vida, no tenemos que olvidar que todo lo que nosotros hemos aprendido y hemos vivido nos representa. Y cada persona que tenemos enfrente a nosotros es un conjunto de saberes en donde donde está presente su memoria corporal, que yo diría la sabiduría de su cuerpo. Cuando, como psicomotricista, nosotros trabajamos por ejemplo, con los niños, nosotros estamos trabajando la edad evolutiva del niño. Entonces le ayudamos a crecer, a desarrollarse. En cambio, tengan presente que cuando se trabaja con un anciano o con una anciana, estamos trabajando la aceptación, digamos, la armonía de todos estos saberes ya adquiridos.
para que tomen conciencia en su día a día, a partir del presente que les toca vivir. Y es cierto, cada anciano, cada persona anciana o anciano presentan diferentes características en diferentes dimensiones, como yo les decía. Justamente si ustedes miran también en el libro Clínica Psicomotriz que hemos lanzado con el doctor Franco Buscaini, en uno de los capítulos en donde he hablado sobre lo que es la plasticidad cerebral en los ancianos, hay un cuadro que lastimosamente ahora no les puedo mostrar porque esta es también mi negación como persona, seguramente es la tecnología, pero es como se dice, un mal necesario que actualmente es una necesidad para todos. Y realmente ahí encontramos que podemos ver la persona en estas dimensiones, en su dimensión o en sus niveles tónico-emocionales, que tantos ancianos presentan diversas características, como por ejemplo encontramos una hipertonía muscular, una inhibición del pensamiento, a veces vemos también esta baja autoestima, esta baja imagen corporal. Algunos presentan también sentimientos de impotencia, de desesperación ante la realidad que les toca vivir. Y vemos a nivel cognitivo, en cambio, que muchos ancianos presentan, es cierto, una de las características mayormente presentes es la dificultad de la memoria, de la concentración, de la atención. También a nivel cognitivo encontramos la dificultad de tomar decisiones, la pérdida de la orientación espacio-temporal. Y a nivel fisiológico encontramos, por ejemplo, en ellos las alteraciones del sueño, del apetito, en algunos casos también falta del control esfinteriano. A nivel motriz encontramos una fragilidad o ausencias de energías, lentitud en realizar algunos movimientos, especialmente aquellos que competen a la parte de las praxias finas. Igualmente, a nivel afectivo relacional, encontramos en muchos ancianos poco interés de entrar en comunicación con los demás. En algunos casos, ausencias de una comunicación verbal. Y muchos, en cambio, viven del recuerdo. Y aquí, justamente esta palabra, recuerdos. A veces nos quejamos cuando un anciano cuando los ancianos nos cuentan siempre la misma, siempre la misma historia. Y después, algunas, yo veo entre mis amigas ancianas, se disculpan diciendo, discúlpame, ya te había contado. O sea que discúlpame si ya te conté, pero te vuelvo a contar. No recuerdo si ya te había comentado, si ya te había comentado este hecho. Entonces, ellos quedan en un pasado que está hecho de recuerdos. En cambio, nuestros niños, si ustedes se dan cuenta, viven en un presente. Es también
casi paragonable a los ancianos. Ellos viven un presente muy repetitivos. Por ejemplo, los niños de 3, 4 a 5 años, generalmente 3, 4 años, a veces nos piden que le contemos el mismo cuento 1, 2, 3 y varias veces. O que le leyamos, o que le legamos, o sea, que nos piden que leyamos el libro o su cuento favorito 1, 2, 3, 4 veces. También aquí encontramos una repetitividad. Pero en el caso de los niños, es para ir construyendo su identidad. En cambio, en el caso de los ancianos, escuchen bien, es para ir. Los recuerdos les sirven para no perder su identidad corporal. Y aquí yo les digo los recuerdos. Y justamente, como yo escucho que me cuentan muchos de sus recuerdos, ya sea de sus anécdotas, de lo que habían hecho. Muchos ancianos han vivido aquí, generalmente la guerra, y nos cuentan sus mismas historias. Y me quedé reflexionando sobre por qué este recuerdo. Y si ustedes van a mirar en el diccionario, el significado de recuerdos, se van a dar cuenta que recordar es una hermosa palabra, que tiene su raíz, que es re, que significa otra vez. Cordar, que viene del cordio, y cardio, que significa corazón. Entonces, recordar significa volver a poner en el corazón. O sea que todos mis sentimientos, todas mis emociones, todo lo que yo conservé en este espacio de sabiduría corporal, queda ¿en dónde? En mi corazón. Todo lo que yo tengo en mi corazón, ¿se recuerdan que es sabiduría también? Que es volver a la mente. O sea que hay una interconexión en donde, viviendo los recuerdos, yo no pierdo mi identidad. Y justamente, yo les pregunto, piensen ustedes en lo que nosotros hacemos cuando recordamos algo. Y generalmente, ¿qué es lo que recordamos? Recordamos episodios, veces negativas, que han herido nuestros sentimientos, nuestras emociones. O recordamos situaciones hermosas, situaciones placenteras, que han dejado huellas en nuestros sentimientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Pero se dan cuenta que todo pasa a través de las emociones. Y si ustedes se dan cuenta a nivel neurológico, sabemos que las amígdalas, el hipotálamo, es la sede de las emociones. Entonces sabemos que nuestro corazón y nuestra mente están interrelacionadas. Entonces, a partir de hoy,
les voy a pedir encarecidamente a aquellos o aquellas personas que trabajan con los ancianos, de escucharles. Si le han comentado siempre la misma historia, escuchar, prestarle atención y también observarles, como si aquella historia, como si aquella anécdota que le están comentando, como si fuera que le están contando por primera vez. También pueden maravillarse, porque es un modo de hacerle vivir su propia identidad. Así ellos no pierden. Y aquí justamente les quiero hacerles recordar que existe una enfermedad que yo digo que alcanza a la gran parte, a la gran mayoría de nuestros ancianitos, y también está tomando actualmente a personas jóvenes a partir de 35 años, que es el Alzheimer. ¿Qué es lo que se pierde con el Alzheimer? Es la memoria. Y justamente perdiendo esta memoria, se pierde la identidad. Y si yo pierdo mi identidad, yo no existo. Entonces, cuando mi mente no funciona, cuando mis emociones hago dificultad en transmitirlas, no existo. Por eso que el Alzheimer, que es prácticamente se dicen, son personas sin mente. Que yo cambiaría esta definición. Con el Alzheimer, persona con sana mente. O sea que, es decir, que todo lo que ellos han aprendido, han tenido, es cierto, tienen dificultad en transmitirlas, pero están interiorizadas en su memoria corporal. Como yo les decía, es el cuerpo que tiene activada todos los conocimientos adquiridos, pero a veces presentan dificultad en transmitir en este caso, en el Alzheimer, están demostrados que existen problemas neurológicos a raíz de la mielización de digamos, del cerebro. Entonces, si el anciano, a partir de los recuerdos, tiene que ir conservando su identidad para no perderse, es decir, que irá viviendo las mismas emociones del ayer como si fuera hoy, el ahora, es decir, este momento. Entonces nosotros tenemos que escucharles, tenemos que interiorizarnos, es decir, como profesional tenemos que tomar conciencia sobre la psicocorporeidad de esta persona anciana. Porque cuando volvemos, o cuando los recuerdos, como decíamos, que son aquellos que vuelven a pasar por el corazón, todas nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, es decir, todas nuestras memorias corporales, entonces va
construyendo lo que es nuestra identidad. Y es lo que a mí me identifica como persona. ¿Por qué tener miedo? Que al final todos llegaremos a ser ancianos. Que es un proceso natural, un proceso fisiológico. Que es una etapa también muy importante y significativa de nuestras vidas. Y justamente, como les decía hace rato, si ustedes se dan cuenta, no quiero tampoco dejar de lado mi formación teológica, en el Salmo número 89 nos dice que justamente los años de nuestras vidas, dice en un parágrafo, los años de nuestras vidas son 70 y 80 para los más fuertes. Y si ustedes van a mirar las estadísticas, gran parte de nuestros ancianos mueren a partir de los 70 años. Pero mucho alcanzan también los 80. Y serán para los más fuertes. ¿En qué sentido? Por un lado, como les decía, cuenta mucho lo que es el factor genético. Por otro lado, los factores ambientales. También, por otro lado, los factores afectivos, familiares. Cuando nuestros ancianos están rodeados de sus nietos, de sus hijos, sabemos que son felices. En cambio, cuando viven, por ejemplo, en los hogares de ancianos, vemos que disminuye su felicidad y gran parte de nuestros ancianitos llegan con dificultad dentro del ámbito de la comunicación. Y a consecuencia de esos, no pudiendo comunicar, muchos entran en depresión. Es la depresión que yo siempre digo y repito el lenguaje de un gran profesor que nos decía que la depresión es prácticamente la muerte en vida. Y para no caer en esto, tenemos que construir nuestras vidas con actividades placenteras. Tenemos que descubrir, como yo digo siempre, nuestros hobbies. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y a partir de ahí, vamos a vivir una vida placentera y no caer en ese egocentrismo de encerrarnos en nosotros mismos. O yo digo también en ese egoísmo que a veces nos lleva a nuestros pobres ancianos a un comportamiento irritable, impulsivo, en donde día a día se van entrando en isolamiento. Y yo siempre digo que no somos islas, somos seres en relaciones. Por eso es importante construir nuestras vidas a partir de las actividades placenteras. Por ejemplo, hoy tengo que comenzar, por ejemplo, a asistir en clases de bailes, si me gusta bailar. No esperar a decir, bueno, cuando me jubile, porque cuando me jubile será ya tarde, porque hoy tengo que construir lo que quiero ser mañana, ¿verdad? Entonces, es a partir, por ejemplo, hoy tengo que comenzar a ir al cine si no he ido, si no me gusta. Hoy
tengo que comenzar a escuchar la radio o a participar en torneos de póker, cartas o juegos de mesas con mis amigas o mis amigos. A partir de hoy, tengo que comenzar a caminar, a hacer jogging. Ustedes saben que para oxigenar el cerebro, como se dice, ayudarle también a estimular todos nuestros bagajes, el hecho de caminar o hacer jogging 30 minutos al día, ayuda al cerebro a oxigenarse y a crear nuevas conexiones cerebrales, nuevas sinapsis. Entonces nos mantienen jóvenes. Y no llevar una vida sedentaria, como yo les digo a veces, entre comillas, unas vidas aburridas. Porque yo creo que es a partir de hoy que tenemos que ir construyendo. Y nuestra vida tiene que ser una vida llena de episodios creativos. Y justamente hablando de creatividad, aquí me detengo un ratito. ¿Saben cuántos blogs de personas ancianas fueron visitadas en cuanto a las recetas de comidas durante la cuarentena? Por ejemplo, cómo hacer las pastas caseras, cómo hacer las galletitas, cómo hacer la torta de la abuela. Y han mantenido activas a muchas ancianas. El hecho mismo de ponerse ahí a cocinar, a hacer algo. Porque cuando nos sentimos activos o activas, es cuando creamos nuestros recuerdos y nuestros saberes corporales. Ok. A partir de todo esto, entonces yo quiero decirles que nuestro abordaje como especialistas en el campo del anciano, tenemos que, en primer lugar, valorizar el bagaje psicocorporal de nuestros ancianos a partir de su sabiduría corporal, lo que ellos tienen. B, puede ser también estimular la memoria corporal para que ellos no pierdan su identidad. D, valorizar los recuerdos, los momentos bellos, todo lo que ellos han vivido, para que ellos no pierdan su identidad y para que no pierdan sus ganas de vivir. Porque es lo que pasa con muchos de nuestros ancianitos. Yo les soy sincera, que muchas veces estamos con ellos, pero cada uno con nuestros celulares. Y para qué ir lejos, ya como mamás, entramos en dificultad para comunicarnos con nuestros hijos, especialmente nuestros hijos adolescentes. Porque ya nosotros con nuestros celulares, y lógicamente nuestros hijos con sus celulares, y ya nadie se habla. Cada uno están conectados con sus aparatos celulares. Y yo como persona, también como profesional, les digo que a mí personalmente me entristece. Cuando salgo con mi marido, por ejemplo, los sábados a la noche a cenar afuera, y veo familias enteras con sus celulares en la mano. Los niños, los adolescentes, los adultos. Y ya no se miran.
cada uno en su mundo. Y es cierto, estamos en la era del mundo virtual, pero ¿qué consecuencias nos están trayendo? Y ahora en este periodo de cuarentena, ¿cuántos de nuestros niños están siempre colegados a la computadora? ¿Cuántos padres están siempre colegados a sus celulares? ¿Por qué? Porque cada uno estamos viviendo nuestras vidas sin darnos cuenta que nuestro presente es hoy y que la comunicación es interpersonal. Es cierto, puede ser también virtual, como yo estoy hablando con ustedes, pero tiene que ser algo justo y necesario. No tiene que ser una prolongación de nuestras vidas. Entonces yo les pido para nosotros los especialistas que trabajamos con nuestros ancianitos y con nuestras ancianitas, de prestarle atención a esta sabiduría corporal que presentan ellos, prestarle atención en el momento que les cuentan sus historias, escucharles. También podemos utilizar hermosas estrategias de trabajo, como por ejemplo, hacerles escuchar nuestras polcas, nuestras guarañas, nuestras músicas, que actualmente nuestros jóvenes nos dicen son cosas del viejazo, pero yo creo que no, son cosas que construyen nuestro presente, son cosas que construyen la identidad de nuestros ancianos. Igualmente también tratar de realizar con ellos manualidades que a ellos les encantan, por ejemplo, las huertas terapéuticas, por ejemplo, plantar con ellos una plantita, realizar las huertitas. Si se puede, también en nuestros hogares de ancianos aquí especialmente, hay espacios donde se pueden realizar las huertas. Igualmente se puede trabajar con ellos la cocina, cocinar los platos preferidos que le gustan a ellos. Por ejemplo, las pastas caseras, las galletitas, inclusive ahí nuestros tallarines, nuestro sollito, nuestro boriborí de pollo que es tan rico. Entonces ellos van viviendo y los domingos pasar con nuestros abuelitos y abuelitas enteras jornadas, dedicarles nuestro tiempo. Entonces, tenemos que tener esta capacidad de acogida, esta capacidad de entrar en empatía con ellos. Como yo les decía, construyamos ahora lo que queremos ser mañana. Entonces, creen hobbies, sean creativos y que el día de mañana van a ser ancianos felices y ancianos creativos. Y ahí yo les digo que como experiencia, justamente para concluir, que aquí muchos de nuestros abuelitos y abuelitas, es decir, nuestros ancianitos, con este periodo de la COVID, han entrado en, digamos, en depresiones porque no han podido más entrar en interacciones con otras personas. Por ejemplo, han cerrado las universidades de la tercera edad. Son muchos ancianos que no han podido ver sus nietos, entonces tuvieron un decaimiento cognitivo, un decaimiento corporal tremendo. Otros, en cambio, en otros casos, no han respetado la cuarentena y han encontrado siempre excusas para ir a comprar algo del supermercado, para ir a comprar sus revistas favoritas, sus diarios, o para salir a caminar.
Entonces, depende de nuestras vivencias, de nuestras experiencias del presente para vivir nuestro futuro. Y ellas han vivido su futuro, o ellos han vivido su futuro, que le has tocado su presente, digamos, es lastimosamente con esta enfermedad de la COVID-19, que a nivel mundial han matado muchos ancianos. Que como decía nuestro querido Papa Francisco, que son nuestras herencias. Nuestros ancianitos son nuestras herencias, son nuestras historias. Cuando perdemos las historias, lógicamente perdemos gran parte de nuestra identidad. Y bueno, yo creo que con esto podemos concluir diciendo que construyamos hoy lo que queremos ser mañana y que seamos excelentes especialistas, que trabajemos y que conservemos la identidad de nuestros ancianos a partir de esta sabiduría corporal. Si hay algunas preguntas, yo estoy abierta, puedo responderles. Para mí es un placer realmente compartir esta experiencia con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Paula, justamente, ¿verdad? Por ese compartir de tus experiencias. Y sí, damos inicio a esta parte de preguntas, consultas, si hay para la profesora. Pueden hacerlo abiertamente, pueden consultar a través del chat o si quieren consultarle directamente a la profesora. Agradecemos también la presencia de nuestras profesoras, María Igarzábal y Celestina, que nos acompañan hoy, y también los chicos que nos acompañan en esta conferencia. Sí. Asimismo, Sandra, yo quiero agradecerles a todas las personas que han podido compartir conmigo esta experiencia. Inclusive yo estoy muy contenta y a la vez orgullosa de esta grande casa de estudio que es la Universidad Iberoamericana, que justamente es la única universidad que ha instalado la carrera de la psicomotricidad. Y yo sé que tienen buenísimos docentes, buenísimas profesoras que se han formado en esta profesión que es, digamos, yo siempre digo, la profesión del bienestar, porque la psicomotricidad es realmente buscar el bien en las otras personas a partir de este cuerpo emocional. Y ya también a Celestina, a María y a todas las personas que comparten el día a día con sus alumnos y alumnas ahí de la carrera, les quiero hacerles llegar mis agradecimientos. Realmente mil gracias. Bien, muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias, profe Paula. La verdad es un placer escuchar. Muchas gracias a vos, Paula. Fue un gusto escucharte nuevamente. Muchas gracias. Yo quiero hacer una preguntita porque yo sé que muchas estarán queriendo hacer preguntas, pero no se están animando a pesar de la virtualidad y de tener las cámaras apagadas, ¿verdad? Entonces, conociendo a las chicas también. Claro que hay excepciones, vemos una por ahí. No hay ningún problema. Hagan todas las preguntas que quieran. Como yo les digo, todo lo que está a mi alcance, yo como especialista, como psicomotricista, y como seguramente como persona que el día de mañana va a envejecer, espero. No hay ningún problema. Mira, todo lo que esté a mi alcance, seguramente les puedo, a partir de mis experiencias personales, les puedo responder. Bueno, justamente a partir de esa gran experiencia, en las chicas que están ya prácticamente en último año y se reciben, yo sé que cuando uno llega al último año y todas pasamos por lo mismo, te da como que yo sé que no sé nada, ¿verdad? Entonces pasamos esa etapa, solo sé que no sé nada, eso nos pasa en el último año. Entonces muchas veces yo creo que lo que
estaría como una gran duda es, ¿cuál fue tu desafío o tu mayor desafío? Porque vos elegiste dentro de todo el campo, todas las áreas de intervención de la psicomotricidad, gerontopsicomotricidad, ¿verdad? Entonces, sé que hay chicas que justamente están muy interesadas en el área. ¿Cuál fue ese mayor desafío que tuviste cuando te iniciaste, al terminar tu carrera? Porque yo creo que ese primer paso es el que siempre cuesta más. Así mismo es, no es fácil. Yo les cuento que para mí fue una primera experiencia en el campo de los adultos mayores. Yo he venido con una formación integral en el sentido que, ¿en qué sentido? En el sentido que la psicomotricidad no es solo la psicomotricidad de la edad evolutiva, da 0 a 6 años. Al contrario, yo tuve una forma, gracias a Dios, a mis buenos docentes, franceses como italianos, también español, mi carísimo García Núñez, y que ha contribuido a darme esta formación integral en los diferentes campos y en los diferentes ámbitos y en las diferentes edades. Entonces, cuando justamente me han propuesto de trabajar en este hogar de ancianos, yo realmente ya tenía algo de conocimiento, pero yo tenía que integrar con mis experiencias. Y cuando se llega a integrar es a partir de nuestras prácticas educativas, o sea, esas pasantías. Esa pasantía es muy importante, porque a partir de la pasantía que hacemos es lo que nos da una visión integral en las escuelas, con los niños, o las terapias, las terapias psicomotoras, o digamos, la parte de la gerontopsicomotricidad. Entonces, nosotros, viendo la psicomotricidad que toca el cuerpo en su globalidad y la parte, digamos, de la dimensión integral de la persona en diferentes edades, nos damos cuenta que estamos preparados y estamos capacitados. Pero es importante también pasar por algunas pasantías, porque ayuda mucho. Después ayuda mucho también, bien, yo creo que de no caer en sabemos todo luego. Al contrario, cada especialista nos da sus conocimientos. Por ejemplo, el médico, el geriátrico, tiene su especialidad en el campo de la medicina. El fisioterapeuta, el kinesiólogo, tiene su especialidad en el campo funcional con el cuerpo del anciano. Y yo como psicomotricista, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Entonces tenemos que tener las pautas o en el recuadro bien definidos diciendo, ok, yo soy la persona que trabaja el cuerpo tónico emocional. Y a partir de ahí, afianzarnos con lo que nosotros ya conocemos y cómo podemos, digamos, crecer en este campo. A mí me ayudó mucho también mi formación, digamos, mi formación personal en cuanto a ser autodidactas, leer, investigar. Tienen libros maravillosos en su biblioteca. Y tengo que agradecer a Sani porque realmente tienen libros muy bien equipados que yo creo que pueden ir leyendo y pueden ir interesándose. Y más todavía, ¿por qué irnos lejos? Tienen a 2 pasos el Uruguay, que está haciendo su especialización ya hace rato dentro del campo de la gerontopsicomotricidad. Entonces, a especializarse si es el área que le gusta, pero tengan en cuenta también que cada uno de nosotros tenemos nuestra, digamos, nuestra facilidad también para trabajar nuestras potencialidades. Algunos estamos más bien predispuestos a trabajar con niños, otros con jóvenes, otros con adultos mayores y otros, digamos, ya sean en el campo educativo preventivo o en el campo terapéutico. Ya. Muchas gracias entonces
profesora Paula. Para los que se unieron un poco después de iniciar, quería recordarles que la profe también está haciendo un esfuerzo por conectarse en este horario, ¿verdad? Ahora sí me recordás de vuelta la hora, Paula, ¿ahora qué hora terminamos tu conferencia? Mira, aquí son ya las 2:20 de la noche, sí, de la madrugada. Madrugada. Pobre, ¿cómo se llamaba la persona que se despertó para ayudar? Diego. Así mismo quiso ayudarnos Diego, pero pobrecito es mi marido que al final mañana él tempranito tiene que ir a trabajar y como yo sinceramente no soy tan tecnológica, preparé las diapositivas, pero les pregunto, ¿les fue también fácil seguir o les fue difícil? Súper fácil. Gracias, profe Paula, de verdad, por el esfuerzo y por estar aquí brindándonos su sabiduría más que nada, ¿verdad? De hecho, que yo aquí, frente a todos, luego tengo que agradecerle un montón por toda la paciencia y todo el cariño que nos sigue dando aquí a nosotros, sus seguidores desde Paraguay. Muchísimas gracias. Saben que para mí son ustedes digamos, mis guerreras, porque no es fácil, para mí tampoco fue fácil venir en un país extranjero y formarme para poder después llevar en nuestro país. Y yo sé que ustedes desde la primera promoción, inclusive todas las siguientes promociones, son las guerreras, porque han elegido una carrera nueva que no existía en Paraguay, y yo sé que están creando espacios, y yo les digo solo, háganse valer, y les quiero felicitar por el espacio que están teniendo en nuestro país, porque cuando algo nos gusta, yo siempre digo, cuando pasa por nuestras emociones, nunca olviden que van a tener siempre éxitos, y les deseo lo mejor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora Paula, y de esta manera entonces... Un aplauso. Gracias. ¿Hay una pregunta? Y para ustedes. Un aplauso, muy bien, un aplauso para la profesora, sí. Muchísimas gracias realmente. Y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente ya seguramente en otro escenario, ¿verdad? Ya juntos de vuelta, seguramente en el aula magna de vuelta. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo una vez más y hasta un próximo encuentro. Y sí, justamente, Sandra, quiero decirles que les puedo pasar las informaciones que hoy les he compartido con ustedes. Tengo, digamos, en material Word, entonces puedo compartirles, te puedo enviar en tu mail, así sí, para que puedan llegarles a las alumnas, que muy pronto va a ser también uno de los capítulos de mi futuro libro, que estoy trabajando en eso. Ah, qué genial. Genial. Y ya estaré compartiendo con ustedes. Gracias, entonces, y por supuesto que haremos llegar esa información. Qué suerte. Muchas gracias, Sandra, y gracias por tu tiempo también. Y nuevamente mi agradecimiento a la doctora Sani y por los esfuerzos que están haciendo como casa de estudio. Y cuando quieran, yo estoy a sus disposiciones, como compatriota y como parte de esa casa de estudio. Mil gracias. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Y bueno, ya les digo entonces buenas noches. Que descansen. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.